Hay una parte de ti que nunca presentas al mundo, no porque seas mala persona, sino porque desde pequeño aprendiste que esa parte era inaceptable, peligrosa, vergonzosa. La enterraste tan profundo que casi olvidaste que existía. Casi. Porque esa parte no desaparece. Espera. Crece en la oscuridad. Y cuando menos te lo esperas, actúa por ti. Piensa en la última vez que dijiste algo hiriente a alguien que quieres. En la última vez que saboteaste algo bueno sin saber por qué. En la última vez que sentiste un odio irracional hacia alguien que acabas de conocer. ¿De dónde viene eso? No de tu yo consciente, no de la persona que crees ser. Viene de algo más profundo, algo que llevas contigo desde la infancia y que la mayoría de la gente nunca se atreve a mirar de frente. Carl Jung la llamó la sombra, y entenderla podría ser la cosa más importante que hagas en tu vida, no porque sea cómodo, sino porque lo que no se nombra te controla. Para entender la sombra, primero necesitas saber quién era el hombre que la descubrió. Carl Gustav Jung nació en Suiza en 1875. Desde niño tuvo una relación extraña con su propia mente. Sueños vívidos, visiones, una sensación constante de que había dos personas distintas dentro de él. No lo vivía como una enfermedad, lo vivía como una pregunta. Estudió psiquiatría y durante años trabajó junto a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Durante un tiempo fueron casi inseparables. Freud veía en Jung a su heredero intelectual, pero Jung no podía aceptar algunas de las ideas centrales de Freud. Para Freud, casi todo se reducía a la sexualidad reprimida y al conflicto entre el placer y las normas sociales. Jung veía algo más grande, más antiguo, un inconsciente que no era solo personal, sino colectivo, compartido por toda la humanidad a través del tiempo. La ruptura entre ambos fue dolorosa. Jung cayó en una crisis profunda durante años, pero de esa oscuridad personal surgieron sus ideas más brillantes. Una de ellas fue la sombra. La definición es simple pero poderosa. La sombra es todo lo que eres, pero que niegas ser. Los rasgos que rechazaste, las emociones que suprimiste, los deseos que te daban vergüenza, los impulsos que consideraste inaceptables. Todo eso no desapareció cuando lo reprimiste. Se fue al sótano de tu psique y lleva ahí acumulándose, fermentando, ganando fuerza. Desde que tenías 5 años, piénsalo así. Cuando eras niño eras completamente libre. Podías enfadarte, llorar, ser egoísta, tener miedo, sentirte superior a los demás, querer cosas que no tocaban. Pero poco a poco el mundo te fue diciendo, eso no se hace, eso no está bien. Los niños buenos no hacen eso. No llores, no seas tan envidioso, no seas tan mandón, comparte. Sé amable, sonríe. Y tú, para ser aceptado, para recibir amor, para sobrevivir socialmente, fuiste cortando esas partes de ti mismo. Las fuiste metiendo en una bolsa oscura que arrastras contigo a donde quiera que vayas. Esa bolsa es tu sombra. Y lo más importante que debes entender desde el principio es esto. La sombra no es maldad, es humanidad reprimida. Aquí es donde se pone verdaderamente interesante. La sombra no se queda quieta. No puedes meterla en una caja y olvidarte de ella. Tiene energía propia. Busca salir y lo hace de formas que raramente reconoces como tuyas. La primera y más común es la proyección. ¿Alguna vez has odiado intensamente a alguien sin saber muy bien por qué? No un rechazo razonable, sino algo visceral, irracional, desproporcionado. Alguien que te irrita de una manera que no puedes explicar, que te parece insoportable, que juzgas duramente cada vez que lo ves. Jung diría, para, míralo bien, porque lo que más odias en otros suele ser exactamente lo que más niegas en ti mismo.
Si alguien te parece terriblemente arrogante y eso te saca de quicio de una forma que va más allá de lo razonable, pregúntate cuándo fue la última vez que tú actuaste con arrogancia y lo reprimiste inmediatamente porque te daba vergüenza. Si alguien te parece un cobarde y sientes desprecio hacia él, ¿dónde está tu propia cobardía escondida? ¿En qué situación de tu vida no te has atrevido a actuar y lo has justificado de 1000 maneras? Si alguien te parece ridículamente vanidoso, ¿cuánto tiempo llevas sin permitirte sentirte orgulloso de ti mismo? Esto no significa que esa persona no tenga esos defectos. Los puede tener perfectamente. Pero la intensidad de tu reacción, esa irritación que va claramente más allá de lo razonable, eso no habla de ellos. Habla de ti. Habla de tu sombra intentando comunicarte algo. Jung lo decía de otra manera. Todo lo que nos irrita de los demás nos puede llevar a entendernos a nosotros mismos. La segunda forma es la explosión. Llevas semanas siendo paciente, educado, comprensivo, gestionando todo, aguantando, y de repente, por algo aparentemente pequeño y sin importancia, alguien te interrumpe, alguien deja un plato sin fregar, alguien llega 5 minutos tarde. Explotas, con una fuerza desproporcionada al estímulo. Dices cosas que no querías decir. Actúas de formas que después no reconoces como tuyas. Y cuando se pasa la tormenta, te quedas ahí pensando, ¿qué me pasó? Lo que te pasó fue la sombra. Cuando la reprimes demasiado tiempo, cuando niegas demasiadas emociones durante demasiado tiempo, la presión acumulada encuentra una grieta y sale con toda la fuerza que llevaba años contenida. El plato sin fregar no era el problema, era solo la última gota. La tercera forma es el sabotaje, y es quizás la más silenciosa y destructiva de todas. Llegas casi a la meta y lo echas todo a perder justo cuando ibas a conseguirlo. Tienes una relación que va bien por primera vez en años y haces algo para destruirla. Consigues el trabajo que querías y empiezas a llegar tarde, a no rendir, a boicotearte. Desde fuera parece incomprensible, desde dentro también. Pero Jung lo entendía. A veces la sombra no contiene solo rabia o vergüenza. Contiene también creencias profundas sobre lo que mereces. Si en algún momento de tu infancia interiorizaste que no eres suficiente, que el éxito es peligroso, que ser feliz significa que algo malo va a pasar después, esas creencias no desaparecieron, se fueron a la sombra y desde ahí operan en silencio. Tu yo consciente quiere el éxito, el amor, la felicidad, pero tu sombra tiene otras instrucciones, y cuando ambas fuerzas chocan, la sombra suele ganar, porque actúa desde más abajo, desde más antiguo, desde más profundo. Hay una cuarta manifestación que vale la pena mencionar: los sueños. Jung consideraba que los sueños son el idioma principal de la sombra. Las figuras oscuras que te persiguen, los personajes amenazantes, las situaciones en las que haces algo que jamás harías despierto, no son tu enemigo, son mensajeros, son partes de ti mismo que no has integrado todavía, que llaman a la puerta de tu conciencia de la única manera que pueden cuando estás dormido y tus defensas están bajas. La próxima vez que tengas una pesadilla, en lugar de intentar olvidarla cuanto antes, pregúntate qué parte tuya podría representar esa figura que te daba tanto miedo. Aquí viene el giro que casi nadie espera cuando escucha hablar de la sombra por primera vez. Jung no veía la sombra como algo que hay que destruir, eliminar o vencer. No era el enemigo. Era una parte exiliada de ti mismo que necesita ser vista, reconocida, integrada. Y dentro de esa sombra, además de los miedos, los defectos y los impulsos que reprimiste,
también guardaste cosas enormemente valiosas. Jung lo llamaba el oro en la sombra. Tu rabia reprimida no es solo destrucción. Contiene energía vital, fuerza, la capacidad de poner límites, de defenderte, de luchar por lo que importa. Una persona que ha reprimido completamente su rabia es incapaz de decir que no, es incapaz de protegerse, es incapaz de defender a quien quiere. Tu orgullo reprimido no es solo vanidad, contiene autoestima genuina, ambición sana, la capacidad de reconocer tu propio valor sin necesitar que otros te lo confirmen constantemente. Tu egoísmo reprimido no es mezquindad. Contiene la capacidad básica de cuidarte a ti mismo, de reconocer tus propias necesidades como legítimas, de no sacrificarte continuamente hasta vaciarte. Tu tristeza reprimida no es debilidad. Contiene profundidad emocional, empatía real, la capacidad de conectar genuinamente con otras personas. ¿Ves el patrón? Cada cosa que metiste en la bolsa oscura porque el mundo te dijo que era inaceptable, tenía también un lado luminoso que quedó atrapado con ella. Hay personas que de tanto reprimir su agresividad se vuelven incapaces de defenderse de nadie, que dicen sí a todo y viven resentidas. De tanto reprimir su egoísmo no pueden cuidarse a sí mismas sin sentirse culpables. De tanto reprimir su orgullo no se creen merecedoras de nada bueno y sabotean todo lo que consiguen. Jung tenía un concepto para describir la cara que mostramos al mundo, la máscara que usamos en sociedad. La llamaba la persona. Y decía que cuando alguien se identifica completamente con su persona, cuando vive completamente para mantener la imagen que el mundo espera de él, se vuelve hueco por dentro. Piensa en personas que conoces que parecen perfectas por fuera, siempre correctas, siempre educadas, siempre con todo bajo control, y que de repente, en un momento inesperado, hacen algo completamente fuera de lugar, algo que nadie esperaría de ellas. Eso es la persona resquebrajándose, la sombra encontrando una grieta. La integración de la sombra no significa convertirte en tu peor versión. No significa liberar todos tus impulsos sin filtro. Significa recuperar la energía que tienes atrapada. Significa dejar de gastar tanta energía psíquica en reprimir y empezar a usarla para vivir, para crear, para relacionarte de verdad. Una persona que ha integrado parte de su sombra no es perfecta, pero es real, y esa realidad tiene una fuerza y una presencia que la perfección nunca puede tener. Hasta ahora hemos hablado de tu sombra individual, pero Jung fue más lejos, mucho más lejos. Existe también una sombra colectiva, la sombra de grupos enteros, de comunidades, de naciones, de civilizaciones. El mecanismo es exactamente el mismo que el individual, pero a una escala aterradora. Cuando una sociedad decide colectivamente que ciertos impulsos son inaceptables, la violencia, el miedo, la codicia, el odio, esos impulsos no desaparecen de la psique colectiva, se reprimen, se acumulan, y cuando salen de formas catastróficas. Jung vivió las dos guerras mundiales, y lo que observó confirmó su teoría de una manera que le perturbó profundamente hasta el final de su vida. Los alemanes que apoyaron el nazismo en su mayoría no eran monstruos individuales, eran personas normales, padres de familia, profesores, médicos, trabajadores, que habían proyectado su sombra colectiva sobre un enemigo externo. Toda la oscuridad que no podían tolerar ver en sí mismos como nación, la humillación, el miedo, la rabia acumulada tras la Primera Guerra Mundial, la proyectaron sobre los judíos, los comunistas, los otros. El enemigo externo siempre es el receptor de la sombra que no podemos ver en nosotros mismos. Y esto
Insisto, no es solo historia. Abre cualquier red social hoy. Observa cómo ciertos temas despiertan una rabia completamente desproporcionada en millones de personas simultáneamente. Cómo ciertas figuras se convierten en receptores de todo el odio colectivo de un grupo. Cómo la gente que se considera más virtuosa, más correcta, más justa, a menudo es la que más ferozmente ataca a quien considera su opuesto. La sombra colectiva busca siempre un chivo expiatorio, alguien sobre quien proyectar todo lo que no toleramos ver en nosotros mismos como grupo, y las redes sociales han creado el ecosistema perfecto para que ese mecanismo opere a una velocidad y una escala que Jung nunca podría haber imaginado. Jung dijo algo que sigue siendo profundamente incómodo décadas después. El mayor peligro para el mundo no son las bombas atómicas. Es la psicología del hombre que las activa. Conocerse a uno mismo no es un lujo espiritual. Es, en el sentido más literal, una cuestión de supervivencia colectiva. Entonces, llegamos a la pregunta que más importa. ¿Qué haces con todo esto? Jung no dejó un manual de instrucciones sencillo. El trabajo con la sombra es, por naturaleza, incómodo y no lineal, pero hay caminos concretos que funcionan. El primero es la observación sin juicio. Durante los próximos 7 días, cada vez que reacciones de forma desproporcionada, ya sea con irritación intensa, rabia, miedo irracional, envidia o desprecio, anótalo. No para juzgarte, no para flagelarte, simplemente para observarte como si fueras un científico estudiando un fenómeno interesante. ¿Qué disparó esa reacción? ¿Qué rasgo de la otra persona o situación activó algo tan fuerte en ti? ¿Lo has sentido antes? ¿Cuándo fue la primera vez que recuerdas haber sentido algo parecido? Las respuestas a esas preguntas son la puerta de entrada a tu sombra. El segundo camino es el trabajo con los sueños. Jung dedicó décadas al estudio de los sueños y los consideraba el lenguaje principal del inconsciente. No el único, pero sí el más directo cuando se sabe escuchar. No necesitas ser experto en psicología junguiana para empezar. Basta con tener un cuaderno junto a la cama y anotar lo que recuerdas al despertar, especialmente las figuras que aparecen, las que te amenazan, las que te persiguen, las que te incomodan. Pregúntate, si esa figura fuera una parte de mí mismo, ¿qué parte sería? ¿Qué rasgo representa? ¿Qué me está intentando decir? No busques interpretaciones definitivas. Busca la conversación. El tercer camino es la honestidad radical contigo mismo, y es el más directo y el más difícil. Hazte estas preguntas y siéntate con las respuestas sin intentar justificarlas. ¿Qué partes de mí niego activamente? ¿Qué haría si supiera con certeza que nadie me vería y no habría consecuencias? ¿De qué me avergüenzo profundamente? ¿Qué critico en los demás que podría encontrar en mí si mirara con honestidad? Las respuestas a esas preguntas son el mapa de tu sombra. El cuarto camino, y quizás el más poderoso a largo plazo, es la terapia o el trabajo con un profesional que entienda la psicología profunda. No porque estés roto, sino porque mirar la sombra solo puede ser abrumador. Y tener a alguien que te acompañe en ese proceso marca una diferencia enorme. Jung decía algo que vale la pena repetir. No puedes iluminarte imaginando figuras de luz. Solo puedes hacerlo haciendo consciente tu oscuridad. Integrar la sombra no es un proceso que se completa en un fin de semana ni en un año. Es un trabajo de toda la vida. Un proceso que Jung llamó individuación. El proceso de convertirte en quien realmente eres, no en quien te dijeron que debías ser.
Pero cada vez que te enfrentas honestamente a una parte oscura de ti mismo en lugar de proyectarla sobre otros o reprimirla hasta que explota, algo cambia. Te vuelves un poco más completo, un poco más libre, un poco más tú. Y esa libertad, aunque llegue despacio y a veces duela, no tiene precio. Voy a dejarte con una imagen que Jung usaba a menudo. E imagina que llevas toda tu vida en una habitación bien iluminada, cómoda, conocida, pero hay una puerta al fondo que nunca has abierto. Sabes que está ahí. A veces escuchas ruidos al otro lado, pero has decidido ignorarla porque lo que hay detrás da miedo. El trabajo con la sombra es abrir esa puerta, no de golpe, no de una vez, sino poco a poco, con una vela en la mano. Y descubrir que al otro lado no hay un monstruo esperándote. Hay una parte de ti que lleva años esperando ser vista. Jung lo dijo mejor que nadie. Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con la oscuridad de otras personas. Si este vídeo te ha hecho pensar en algo, una reacción que ahora entiendes diferente, una parte de ti que reconoces por primera vez, cuéntamelo en los comentarios. Me interesa genuinamente saber qué resonó contigo. Y si quieres seguir explorando la psicología de Jung, en el próximo vídeo vamos a hablar de la persona. La máscara que usas con el mundo y el precio que pagas por llevarla demasiado tiempo puesta. Nos vemos ahí.